¿Qué trámites previos podemos llevar a cabo antes de interponer la demanda y podemos o no solicitar diligencias preliminares? ¿Vale? Cuando hay veces que, bueno, casi siempre, cuando no tenemos información suficiente sobre cuál es el caudal hereditario o cuáles son los herederos de esta persona que ha fallecido, un camino posible pueden ser estas diligencias preliminares. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre es admitido por el juzgado y entonces, en estas ocasiones sería necesario poder localizar a esos herederos de manera previa por una vía extrajudicial, como ya vamos a ver más adelante a lo largo de esta ponencia, ¿vale? Vale. Bueno, como ya sabemos, es el artículo 256 el que recoge la relación de diligencias preliminares y los supuestos en los que estas, perdón, pueden ser procedentes, ¿vale? Entonces, en materia de sucesiones, estas diligencias nos pueden permitir pues requerir a un notario o al archivo de protocolos que notifique quiénes son los herederos exhibiendo el testamento, requerir a un heredero o a un paciente pues, sobre el interés de la herencia o sobre la entidad de herederos, o requerir a un tercero para aclarar algún punto sobre la herencia y sus herederos, como puede ser la supervivencia de los titulares registrales. En definitiva, una serie de atajos que tenemos. Pero la realidad es que si tenemos en cuenta que el artículo 256 es numerus clausus y que además estas diligencias preliminares hay muchas veces que no están pensadas para cuando esos procedimientos no los inicia un acreedor o o una comunidad de propietarios, hay muchas veces que el juzgado no las admite porque no considera que se tenga legitimación suficiente para solicitarlas o que la diligencia preliminar que se ha solicitado de manera concreta, como por ejemplo la exhibición de testamento, que suele ser muy útil, no tiene un encaje en alguno de los apartados que tiene este artículo. O sea, que aunque en algunas ocasiones pueden ser útiles, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de procedimientos en los que no sabemos quiénes son los herederos y que estamos demandando directamente a la herencia yacente e ignorar a los herederos, tienen como límite que no pueden ser una excursión probatoria indiscriminada y tener en cuenta que el tribunal únicamente las va a aceptar si la petición es concreta y si está justificada, ¿vale? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de solicitar oficio para la exhibición del testamento. Es verdad que esto no tiene un encuadre en ninguno de los supuestos, un encuadre claro en ninguno de los supuestos del 256. En algún caso los juzgados han accedido a ello, pero no siempre. Es verdad que siempre va a ser preferible y la vía correcta para las comunidades de propietarios y acreedores sobre todo será ir directamente al verbal y ya cuando estemos en el procedimiento, pues invocar los artículos a través de los artículos 155.3 y 156 de la LEC y el 226 del Reglamento del Notariado que va a hablar pues, de ese interés legítimo que tiene el acreedor, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos conseguir que el juzgado libre oficio al notario para que nos dé ese testamento que nos puede aclarar muchas cosas? Pues en todo caso, directamente cuando se interpone la demanda de reclamación de cantidad, se puede incluir en el otro sí digo que el juzgado libre oficio al notario donde se encuentre ese testamento o al archivo de protocolos para que exhiba ese testamento y que podamos saber quiénes son los herederos testamentarios. No obstante, hay muchas ocasiones que pese a que exista testamento, este ha devenido ineficaz porque los herederos instituidos ahí han fallecido y han fallecido de manera previa al causante. Si estamos en esta situación y además no se ha incluido ninguna cláusula de sustitución vulgar, ese testamento deviene ineficaz, tenemos que abrir la sucesión intestada y localizar a esos herederos a intestato. Entonces, en este caso, que nos hayan exhibido el testamento no nos hubiera resuelto el problema porque tendríamos de nuevo que localizar a esos herederos. Por eso, como digo, es una tarea clave y fundamental poder localizar a esos herederos.